Clamper, más de 30 años siendo líder en DPS. El inicio del hombre siempre ha estado maravillado por 4 fenómenos atmosféricos, lo que es la lluvia, el viento, las descargas eléctricas y el sol, ¿no?, que nos trae el día de hoy acá. Ha sabido de casi todos aprovechar lo que esto brinda como energía para que la podamos transformar, porque en la parte del viento, la energía eólica, en la parte de la radiación solar, pues los sistemas fotovoltaicos, en la parte de la lluvia ha habido muchos avances en la refrigeración. Lo que sí hemos sabido de estos 4 fenómenos es cómo protegernos, ¿no? Tanto la radiación solar a través de cremas o protegiendo ropas bajo intemperie, igual del viento, igual de la lluvia, pero muy especialmente nos hemos sabido proteger del tema de las descargas eléctricas o las descargas atmosféricas, lo que conocemos muy bien o coloquialmente lo conocemos como rayos, ¿ok? ¿Por qué platico de esto? Bueno, el tema que nos trae el día de hoy es la protección de los sistemas fotovoltaicos contra picos eléctricos, y nos vamos a dar cuenta que estas sobretensiones digamos, estas descargas eléctricas es uno de los orígenes de estos picos eléctricos. Este webinar se da de la mano con CICE Solar, que para nosotros es un aliado muy importante, un distribuidor máster, y sabemos que tiene un excelente respaldo para cada uno de sus integradores y de sus clientes, ¿vale? Ahora, esto de la protección, se genera la siguiente pregunta: ¿esto es una obligación o es una necesidad? Pues a lo largo de esta presentación nosotros vamos a poder dilucidar o vamos a poder responder esta pregunta. La voy a dejar en el aire y a medida que vayamos avanzando, poco a poco vamos a ir respondiendo. Y se genera otra pregunta: ¿de qué debemos proteger a los sistemas fotovoltaicos? De seguro la mayoría va a estar de acuerdo conmigo que hay 5 factores que hay que cuidar mucho. El tema es nos tenemos que cuidar de un diseño inapropiado, de una tecnología con más eficiencia, de seguridad eficiente, de daños por sobrecargas y muy especialmente de la extensión del ROI, del retorno de inversión. Estos proyectos se siguen, hoy en día son un poco costosos, entonces lo que se busca es que a partir de un ahorro energético, nosotros podamos ir amortizando digamos, esa inversión que hacemos al inicio. A eso se le llama retorno de inversión. Pero para ello nos vamos a centrar el día de hoy a daños por sobrecargas o daños por sobretensiones, ¿vale? Y otra tercera pregunta, pero ¿por qué nos tenemos que proteger contra esta sobrecarga o esta sobretensión? Lo primero que debemos entender es que las sobrecargas o sobretensiones o sobrecorrientes son más típicas en instalaciones eléctricas, pero también puede ocurrir en la red de telecomunicaciones, también puede ocurrir en sistemas ferroviarios, en sistemas de tuberías, sobre todo oleoductos y gasoductos, que son de metal independientemente si tengan un recubrimiento epóxico o no, ¿vale? Si nosotros vemos una gráfica muy esquemática de tensión versus tiempo, vamos a ver la tensión normal, la subtensión, vamos a ver sobretensión, interrupción no la vemos pero la percibimos, vamos a ver armónicos. Aquí hubo una persona que mencionó los armónicos como uno de los fenómenos que pueden afectar los equipos, eso es correcto, y vamos a ver interferencia electromagnética, y además de eso vamos a ver este señor que está acá, el pico eléctrico. El pico eléctrico es una sobretensión transitoria. A diferencia de una sobretensión en régimen temporal, como puede ser el que está a mano derecha, o un armónico o interferencias electromagnéticas, eso se consideran sobretensiones en régimen temporal. Mientras que el pico eléctrico se considera una sobretensión en régimen transitorio. Todo lo que ustedes ven acá, pues simplemente de manera esquemática, son los fenómenos eléctricos: tensión normal, subtensión, sobretensión, armónicos, interferencia y picos eléctricos. Los picos eléctricos están muy bien definidos bajo norma internacional. No es algo que Clamper se saca del bolsillo y existirá o no existirá. Esto, según la IEC, es una onda transitoria de corriente eléctrica, tensión o potencia que se propaga a lo largo de un circuito. ¿Okay? Y está caracterizada por un aumento muy rápido. Y aquí está la clave, aquí está la diferencia en una sobretensión en régimen temporal, como puede ser esta, y un pico eléctrico o una sobretensión en régimen transitorio. Básicamente, la magnitud de un pico eléctrico es mucho más alta. Aquí estamos hablando del orden de los kilovolts y ocurre muy rápido.
¿ok? Una sobretensión en régimen temporal se puede mantener en el tiempo 1 segundo, 20 segundos, 1 minuto, incluso media hora, 1 hora. Y la gente me dice, oye, pero entonces, si tengo un equipo de protección, y ahorita vamos a ver cuál es, ¿me puede proteger tanto del pico eléctrico como de la sobretensión en régimen temporal? No. Lo que generalmente nosotros conocemos como ITMs o interruptores termomagnéticos te van a poder proteger de sobretensiones en régimen temporales. A través de un banco de capacitores podemos ver el tema de armónicos. Interferencia electromagnética lo podemos ver a través de un aislamiento especial. Pero el pico eléctrico solamente lo vamos a proteger con un solo dispositivo que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿por qué nos tenemos que proteger? Porque nada más y nada menos que de todas las perturbaciones que hay en la red eléctrica, el 88% lo representan los picos eléctricos o la sobretensión transitoria. ¿Qué es esto? Cuando se va la energía y vuelve, allá hay un pico eléctrico. De pronto ustedes ven que el foco hace un destello, allá hay un pico eléctrico. Cuando yo enciendo el microondas, allá hay un pico eléctrico. Cuando yo enciendo un taladro, cuando se enciende el aire acondicionado, cuando el refri arranca, allá hay un pico eléctrico. Eso desde el punto de vista residencial, pero ahora si lo vemos desde el punto de vista industrial y comercial, ya es otro tema, ya las magnitudes se maxifican, ¿ok? Ahora, ¿qué originan estos picos eléctricos? Básicamente son 3. Al principio le dije que la descarga atmosférica es uno de los 3 orígenes básicos de los picos eléctricos, pero hay más. Las descargas eléctricas apenas representan un 15% de esos orígenes de los picos eléctricos, pero la conmutación de la red eléctrica representa otro 5%. Imagínense que hay 2 subestaciones, una se sobrecarga, la otra entra a darle equilibrio. En ese momento que se hace el switch, en ese momento que se hace el cambio, la transferencia, allá hay un pico eléctrico. Lo normal que nosotros vemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en los comercios, se va la electricidad. Y cuando vuelve, en ese punto de conmutación, allá hay un pico eléctrico. Y el que tiene más frecuencia, no tanto así su magnitud, pero sí mucho más frecuente, es el encendido y apagado de motores. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Presentar los elevadores. Los elevadores tienen un motor de seguridad o de enclavamiento, así se llama, y un motor de operación. Entonces, imagínense edificios en Ciudad de México que puedan tener 6 elevadores, más los de carga, más los de servicio, etcétera. Pueden llegar a tener 2 elevadores desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Eso está subiendo y bajando, y ahí se están generando picos eléctricos, ¿vale? El voltaje típico causado por una descarga atmosférica es de 10 kilovolts. Ese es el típico. Algunos dirían, bueno, según yo tenía entendido, es mayor que cualquiera de los otros 2, que los motores y la conmutación eléctrica. Lo que pasa es que las descargas eléctricas o los rayos lo que traen es mucha sobrecorriente, y combinado es súper letal, ¿ok? El encendido y apagado de la red eléctrica, estamos hablando del voltaje típico de los 20 kilovolts, y el encendido y apagado de motores de 6 kilovolts, ¿okay? Es digamos, el típico, es el más bajo, pero ocurre con mucho mayor frecuencia. Todos tenemos refris, todos tenemos lavadoras, no sé, microondas, y eso está generando constantemente, bueno, constantemente no, cuando enciende y apaga, eso genera picos eléctricos. Desde el punto de vista de las descargas, hay 2 tipos de descargas eléctricas o 2 tipos de rayos. Los que caen directamente en el recinto y se llaman descargas directas, y los que caen de manera indirecta. No necesariamente un sistema fotovoltaico o un sistema eléctrico se puede ver, más bien el hecho de que no caiga un rayo encima de un sistema eléctrico no quiere decir que no se pueda ver afectado cuando cae a 500 metros o a 1 kilómetro. Con un radio de hasta 2 kilómetros, un rayo puede contaminar toda la red eléctrica que tenga a su alrededor, y esto genera sobretensiones transitorias o picos eléctricos. Entonces de pronto me dicen, oye, yo estoy en Monterrey y aquí no caen tantas descargas atmosféricas. Sí, pero tienes mucha industrialización. Entonces tienes muchos motores, arranque y apagado de motores, tienes mucho sistema eléctrico, consumes mucho y probablemente tengas mucha caída de energía, ¿ok? O que me digan, ¿sabes qué probabilidad tengo de que caiga un rayo?
en mi sistema fotovoltaico? La verdad es que es muy poca dependiendo del área que estás abarcando. No es lo mismo una granja fotovoltaica como Puerto Peñasco que un sistema de paneles, de 12 paneles en tu casa, donde el área es mucho más pequeña. Para descargas directas se considera que la protección debería ser clase 1 y para descargas indirectas por lo menos la protección tiene que ser clase 2, ¿vale? Esto que yo les muestro acá es un mapa será único o un mapa ISO será único y básicamente lo que me indica es la incidencia de descargas atmosféricas por cada kilómetro cuadrado al año en el mundo. Entonces podemos ver cómo México está muy bien identificado, al menos el 60% de su territorio tiene mucha actividad de descarga atmosférica. Estamos hablando de que, por ejemplo, Mérida puede tener alrededor de unas 30 descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado al año. A lo mejor Monterrey no tiene tanto, pero vuelvo a lo mismo, tiene mucho más industrialización, ¿vale? Hay un dato muy curioso que dice que por cada grado de incremento de temperatura ambiental se incrementa entre un 10 y un 20% la incidencia de rayos, siendo la región tropical más afectada. Yo no sé si lo saben, pero no hace mucho salió el dato de que el año 2023 fue el año más caliente de los últimos 100 años. Y esto, por supuesto, ha generado mayor cantidad de tormenta y, por lo tanto, mayor cantidad de descargas atmosféricas, mayor cantidad de rayos y no en vano tenemos que protegernos de estos temas. Ahora bien, para México se calcula que caen alrededor de 15 millones de rayos al año. Esto genera, según CFE, genera alrededor de $1.000 millones en pérdidas. Esto no es nada menor. No solamente son las pérdidas de los equipos, también son las pérdidas por paro de producción o por ya no gozar del beneficio de ahorro energético, pérdida de personas, bien sea lesión, muerte o lesiones graves, pérdida de animales, entre otras cosas. De todo el territorio continental de México se estima que caen alrededor en promedio, esto es un promedio, Mérida tiene 30, Monterrey a lo mejor tiene 3, ¿no? Caen alrededor de 7 descargas por kilómetro cuadrado al año. Este dato lo vamos a utilizar, o más bien ese dato lo utilizamos sobre todo cuando queremos gestionar el tema de qué tanta incidencia de descarga atmosférica puedo tener un área en específico. Por ejemplo, los que están en el centro del país saben que Valle de Bravo es un lugar donde hay mucha actividad de descarga atmosférica, pero muchísima. El que ha ido a Valle de Bravo, si es un poco detallista, se da cuenta que en el tope de los arbolitos hay como una especie de unas puntas, ¿okay? Como una especie de un mástil, y esos son para rayos, precisamente para que la caída de rayos pueda ser drenada a través de la tierra y no caiga no caiga, digamos, en el techo de una casa, ¿no? Para eso son, en este caso, los pararrayos, para proteger a las personas. ¿Todo para qué? Pues sí, nos protegemos a las personas, no tenemos tantas pérdidas, pero en los sistemas fotovoltaicos, el hecho de que tengamos el riesgo de que se dañe el sistema fotovoltaico, podemos tener el problema de que ese payback se traslade en el tiempo y ya deja de ser atractivo al cliente. Supongamos que tenemos un proyecto, valga la redundancia, proyectado o estimado a 10 años, e igualmente se estima que su retorno de inversión es a 5 años. En el mes 0, en el día 1, digamos, se hace la inversión de X cantidad de dinero y a medida que va avanzando el tiempo y funcionando el sistema, por ahorro energético vamos teniendo beneficio y se va amortizando. ¿Qué pasa si en el mes 18 hay un daño por una sobrecarga, una sobretensión transitoria de un inversor? Entonces ahora tengo que llevar al inversor a que se repare, dejo de producir energía, ya no estoy ahorrando, y ese payback o ese punto de equilibrio o ese punto de retorno de inversión se traslada en el tiempo aumentándose. Por eso es que al principio dijimos que lo que queremos evitar es que se extienda ese retorno de inversión, ¿vale? Entonces, ya cuando se extiende ese retorno de inversión, pues el usuario ya no le es tan atractivo y hay muchos casos donde el usuario, si es un tema de financiamiento, deja de pagar el financiamiento porque pues, no le es atractivo básicamente, ya no está ahorrando lo que invirtió.
¿Ok? Todo para este tema, y entonces se identifican 5 beneficios principales del tema de la protección contra sobrecargas o protección con sobretensión. La primera, el payback, como lo comenté, el tema de retorno de inversión, y va a afectar directamente a la durabilidad y a la economía del proyecto. Mientras que la seguridad, como segundo beneficio, va a afectar directamente al confort y a la comodidad. ¿Vale? Son los 5 beneficios principales para el tema de protección contra sobrecargas. ¿Va? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de pasar a esta sección? Saúl, ¿no hay alguna pregunta que esté por ahí colgada en el chat? No, hasta el momento no. Todo claro. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Ya hablamos un poquito de necesidad, hablamos un poquito de por qué nos tenemos que proteger, de qué nos tenemos que proteger, qué es lo que origina. Hablemos un poquito ahora cómo nos vamos a proteger, ¿no? Para protegernos de picos eléctricos existen dispositivos de protección contra rayos y sobretensiones eléctricas. Estos se conocen en el mercado vulgarmente como un supresor de picos. ¿Ok? También internacionalmente en español es DPS y en inglés SPD, que es Surge Protection Device. ¿Vale? Todos los conocemos como supresores de picos, básicamente nos identificamos en este sentido. Para mostrarles cómo funciona, básicamente en Clamper, que tiene el laboratorio más grande de Latinoamérica para hacer la prueba de estos dispositivos, simulando picos eléctricos tan grandes como rayos, incluso podemos simular hasta 150 kA en 40 kV. Se simuló un pico eléctrico apenas de 1 kA y 0.8 kV en un foco a una fase a 110. Y esto es lo que ocurre. ¿Ok? Solamente generando un pico de 1 kA y 0.8 kV. ¿Vale? Se hace la misma, digamos, la misma simulación, pero ahora sí colocando un supresor de pico paralelo a la carga. ¿Ok? Y aunque se nota ese destello del pico, ¿ok? El supresor tiene la capacidad de drenar esa sobrecorriente y limitar la sobretensión. Eso es lo que hace el supresor. Básicamente el supresor lo que está haciendo es que está limitando la sobretensión y drenando la sobrecorriente. Está conectado en paralelo a la carga. El supresor no elimina nada. Ojo con esto. Primera ley de termodinámica. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Y el supresor lo que está es desviando la sobrecorriente por el sistema de tierra, que está en la parte inferior, conectado en la parte inferior, está drenando y está desviando esa sobrecorriente, dejando pasar cierta cantidad con el cual, por ejemplo, un inversor puede trabajar, o la tele, o una máquina CNC, o no sé, el coche eléctrico cuando se está cargando, ¿vale? Así es que funciona un supresor. Si lo vemos esquemáticamente, tenemos un circuito en una tensión normal, ¿ok? El supresor, su estado normal es estar abierto. Cuando detecta un transitorio, él cierra circuito. Va a dejar pasar, en este caso, al inversor lo que yo necesito para operar o lo que puede soportar el inversor para operar, y el resto lo drena por su sistema de tierra a un neutro aterrizado. Entonces el concepto es que el supresor está destinado para limitar la sobretensión transitoria y desviar las corrientes excedentes. ¿Vale? Bueno, ya sabemos cómo nos vamos a proteger. Antes de pasar a esta sección les digo, un fusible no te protege de picos eléctricos, ni de armónicos, por ejemplo. O un interruptor termomagnético no te protege de picos eléctricos. El ITM o el breaker o la pastilla, como estamos acostumbrados a llamarlo, no tiene la suficiente velocidad ni capacidad para un pico eléctrico. Los picos eléctricos trabajan en el orden de los microsegundos y los supresores reaccionan en el orden de los nanosegundos, o sea, tienen que ser más rápido. Mientras que un ITM necesita que sus filamentos metálicos se calienten para poder abrir el circuito, y eso lleva tiempo. Eso puede ser 2 segundos, 5 segundos, dependiendo de la clase de protección que tenga el ITM. ¿Vale? Lo único que te protege de picos eléctricos y sobretensiones transitorias son los supresores.
nada más, ¿vale? Pasemos entonces a este criterio, a los criterios de protección al sistema fotovoltaico, y el primero que les voy a mostrar, según la norma IS, disculpen ustedes, la norma IS 61643, me dice, en un sistema on-grid interconectado con la red, o sea, generación distribuida, tengo un panel fotovoltaico, el inversor, y tengo el tablero de distribución ya en alterna. Aquí estoy en directa, entre 1 y 4 estoy en directa. La norma lo que me indica es que si yo tengo más de 10 metros de recorrido de cable entre el panel fotovoltaico, el último punto de conmutación, ya ven, agarro 12 paneles y los conecto en serie, en el caso que lo estoy conectando en serie. El último punto, antes de iniciar su recorrido y entrar al MPPT, a una de las entradas de MPPT o directamente al MPPT, si exceden los 10 metros, tengo que colocar supresor más cerca al panel fotovoltaico y supresor más cerca al inversor. Eso es una norma internacional. La norma nacional, ahorita la vamos a ver, si dice algo de esto. Lo común es que la gente lo coloque más cerca al inversor, pero si ya yo tengo más de 10 metros, ese cable va a poder convertirse como una bobina. Entonces lo ideal es que desde los paneles yo esté reduciendo ese problema de transitorio. Esto no quiere decir que si tengo 80 metros de cable voy a colocar 8 supresores cada 10 metros. No. Yo tengo 90 metros de cable, coloco un supresor por cada cadena más cerca al panel fotovoltaico y por cada entrada al inversor más cerca al inversor. Lo mismo pasa en corriente alterna, igualito, ¿vale? De hecho, aquí la norma, sí, cuando habla de tipo 2 y tipo 3, tienen la norma mexicana. En el artículo 285 habla de estos 10 metros. Ahí se los dejo de tarea. Ahorita les doy la referencia de la norma mexicana. Entonces, nosotros lo conocemos como la regla de 10 metros. Excede más de 10 metros, tienes que empezar a colocar supresores. En sistemas fotovoltaicos, más cerca al panel y más cerca al inversor. Del lado de alterna, más cerca a la salida del inversor y más cerca al tablero de distribución. ¿Vale? En sistema off-grid, que igualmente los sistemas aislados o híbridos aislados que no estén interconectados a la red, es la misma regla, igualito. ¿Vale? Hay otra consideración que se hace cuando yo utilizo puntas de pararrayos. Por ejemplo, pues, si lo tengo en Valle de Bravo, donde sí puedo necesariamente tener pararrayos, o hay mucha presencia de pararrayos, aquí va a depender de esta distancia que está acá. Esta distancia es la distancia entre el sistema que se va a tierra de las puntas de pararrayo y el bastidor o la estructura del panel fotovoltaico. Si la distancia es lo suficientemente adecuada como para no conectarse, hacer continuidad de tierra o equipotencializar, todos los supresores pueden ser clase 2. Pero si fuese necesario conectar los sistemas de pararrayos con el sistema de tierra de los paneles fotovoltaicos para hacer equipotencialización, entonces todos los supresores tienen que ser clase 1. ¿Ok? ¿Quién determina si esta distancia es la correcta? Un analista de riesgos de descargas atmosféricas. No lo hace Clamper. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Tienes 2 metros. No, sin problema. No pasa nada. No. Eso lo va a determinar un analista de riesgo para descargas atmosféricas. Hay varios en México. Yo ahorita los que me acuerdo es supresores integrales, para rayos y supresores, AMESA, AMPASA. Hay varias empresas que se dedican a ese tema y ellos son especialistas en este tipo de cosas. Aquí la consideración es que el supresor tiene que ser clase 1 en el caso de que el sistema de pararrayos se conecte al sistema o al bastidor de los paneles fotovoltaicos, se conecta al sistema de tierra. ¿Vale? Otra de los criterios que a mí me gusta mucho, y no porque me guste pelear con los fabricantes de inversores, para nada, nosotros nos nutrimos mucho de ellos y ellos de nosotros también, esa es la verdad, es que todos los equipos eléctricos y electrónicos, todos, tienen
una protección contra transitorios. Todos. Su celular, si están viendo el webinar a través de una laptop, el refri, la lavadora, el televisor, la máquina, todo lo que tenga electrónica tiene una protección contra transitorios. El tema está en qué clase, si lo puedo sustituir, si lo puedo reemplazar, etcétera. Y se genera una serie de preguntas que me llevan a este tema. A ver, específicamente el inversor. Inversor, te hago la pregunta. Hipotéticamente, si me pudiese responder, ¿no? Incluye DPS. El 99% de los inversores que llegan a México, yo para no decir el 100%, de seguro tiene una protección contra transitorias. Sí. Si es no, salgan corriendo o buscan una protección externa. Si es sí, palomita, seguimos. Al menos es clase 2. Y ya vimos el por qué tiene que ser clase 2, porque no es que tengamos el riesgo de que caiga directamente encima del sistema fotovoltaico del inversor. Pero sí por inducción electromagnética, recuerden, de hasta 2 kilómetros se puede ver afectado el inversor. Bueno, aquí sí ya les puedo decir que el 60% de los inversores que llegan a México no son clase 2. Por lo menos, sí, la mayoría son clase 3. Por supuesto, hay muchos que son clase 2. ¿Ok? De los más famosos, no sé, me atrevería a decir Canadian, Growatt. Ellos tienen relativamente una muy buena protección. Si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Avisa el fin de la vida útil tu supresor? Bueno, aquí se cae el 80%. Perdón, se mantiene. Básicamente es el 60%. Los que lo tienen, si hay una falla en esta protección de transitorio, él te indica fin de vida útil o evento de transitorio y o te da un número y te vas al manual. ¿Ok? Si es no, necesitas protección externa. Si es sí, y viene la pregunta que aquí sí les puedo decir que se cae el 90% de los fabricantes y inversores que llegan a México. ¿Es reemplazable? ¿De qué me sirve a mí que la electrónica de mi refri tenga un varistor para protegerme de transitorios si no lo puedo reemplazar? O sea, ¿de qué me sirve a mí que me aparezca un error de falla de transitorio en la pantalla de mi refri? Pues nada. En la tele, pues nada. Bueno, la tele ni siquiera avisa, ¿no? En el inversor, ¿de qué me sirve a mí que me diga que tengo un fallo 00743? No sé, estoy inventando. Si no lo puedo reemplazar, no me sirve de nada. Entonces, se recomienda una protección externa. Aún así, la norma internacional 61.643 en su apartado 32 no considera los varistores internos de los inversores como una protección contra sobretensiones transitorias y exhorta y casi que obliga, estoy hablando de la norma internacional, a utilizar protección externa, ¿vale? Algunos de ustedes me hubiesen dicho, bueno, Marco, pero me hubiesen dicho ya de una vez que necesito protección externa y ya me evitas tanto rollo. El tema es entender por qué te están pidiendo una protección externa, debido a qué, ¿ok? Esto es lo que se llama protección coordinada. La protección que tiene el inversor más la protección que yo coloco externamente a través de un supresor que se conecta en paralelo a la carga. En este caso, para el inversor en corriente directa es positivo, negativo y diario. Siempre lo van a conseguir así en corriente directa. Aterrizando un poquito más sobre la obligación. Siempre hay una discusión abierta en cuanto a que si en México estamos obligados o no a utilizar supresor. Miren, la respuesta corta es sí, estás obligado. Va. ¿Pero por qué? Bueno. El artículo 285, lo que conocen un poquito la discusión de la norma, yo no es que la conozco mucho, pero bajo ciertas asesorías que hemos tenido de los que participaron en esta que está ya del 2012 y la nueva del 2018, se entiende de que los artículos tienen no una jerarquía, sino tienen una lógica para aparecer. Entonces, en el artículo 285 de la NOM 001C del 2012, y así va a aparecer en la del 2018, no recuerdo si con el mismo número de artículo, me habla de supresores contra sobretensiones transitorias, hasta 1000 volts, pero lo habla y exhorta a colocarlo y te indica cómo lo tienes que colocar.
Luego el sistema fotovoltaico, el 690, en su apartado, el 690 es el artículo para el tema fotovoltaico. En su apartado 8 ya comenzamos a ver el tema de las protecciones, el tema de la protección sobre corriente, ¿vale? Luego, si tu sistema va a estar interconectado con la red de SFE o generación distribuida, la especificación G0100-04 me habla de protección, en específico el 6.10.4, ¿ok? Y ambas normas, bueno, la de SFE es una especificación y la NOM sí, me dejan la puerta abierta para el tema porque como no se sacan tan a menudo, no se sacan cada 2 años como puede ser, como lo hace por ejemplo la NEC, dejan la puerta abierta para irse actualizando en función de norma internacional. Entonces la ISE sí está un poquito desfasada con la NEC, pero como tal en temas de prueba y en temas de protección sí está bastante aterrizado. Entonces aquí siempre la pregunta es, ¿qué quieres para tu mercado? ¿Quieres un mercado seguro o lo que ha estado pasando no? O según algunos eventos que el sector ha hecho que haya tenido cierta mala fama. Eso no quiere decir que no sea la solución ideal para el tema de generación eléctrica, sino que todavía hay eventos donde no se protegieron específicos, no sé, de esos incendios se saca un puño y de ese puño se dice que el 50% no estaba protegido. Y no estaba protegido de cortos, no estaba protegido de sobretensión en régimen temporal, no tenía supresor de pico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quieres tú para tu mercado? ¿Quieres que sea un mercado competitivo y que te siga dando de comer a lo largo de tu trayectoria profesional? ¿O simplemente quieres vender hoy para que mañana tengas un problema? Nosotros estuvimos platicando, bueno, pertenecemos a la MIF, Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, y dieron no un caso de éxito. Fue curioso porque fue no fue un caso de fracaso, sino fue una experiencia. Cómo se incendió, por ejemplo, el sistema fotovoltaico de los tribunales de Guadalajara. Y quien nos lo está contando fue el integrador que instaló esto. Y ellos dicen, señores, nuestro error fue este. Y toda 2-3 errores originaron una cadena. Uno de esos errores no era que no utilizaba supresores, sí utilizaba supresores, solo que no estaban certificados. Entonces ahí hubo un tema, porque la NOM sí te piden que esté certificado. Cualquiera se puede traer supresores a través de Amazon y tu certificado, lo estaba hablando Saúl al principio, el certificado del inversor. Ahorita con las nuevas disposiciones vas a pedir el certificado de la mayoría de los componentes, cables, de estructura todavía no hay, pero el tema de las protecciones sí te lo van a pedir, ¿vale? Entonces, ¿hay norma en México? Sí, sí la hay. Definitivamente sí la hay. Bueno, que a veces nos queremos pasar por el arco del triunfo, perdón por la expresión, pero para hacer más económico el proyecto es otra cosa. ¿Qué pasa? Que antes los supresores podían costar el 15% del proyecto. Ya no. Ya incluso probablemente hay ocasiones donde no te llegan ni siquiera al 0.1%. Hay ocasiones donde sí, dependiendo del proyecto, te puede llegar al 2%, ¿no? Entonces, eso de que antes el supresor era muy caro, ya es otro tema. Entonces, el tema es, ¿esto es una obligación o una necesidad? ¿Vale? Es un tema de reflexión por ustedes. Para nosotros en Clamper estamos muy, pero muy convencidos que esto es una obligación y es una necesidad, porque a fuerza ni los zapatos. Pero en función de cómo se genera, qué se genera y cómo lo podemos evitar, ya me cubre mi necesidad. Y además de eso, la norma me lleva a un mercado más seguro. ¿Vale? Para terminar, déjenme platicarle un poquito sobre Clamper. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, Saúl. No, hasta el momento no hay preguntas. Muy bien. Ahora sí que déjenme platicarles un poquito de Clamper, quien patrocina esto y la empresa fabricante de este tipo de dispositivos. Nosotros lo que nos dedicamos es a la protección. Ese es nuestro negocio. ¿Ok? Hay otros fabricantes de componentes eléctricos que hacen muchas cosas,
nosotros nos dedicamos exclusivamente a la protección. ¿A la protección de qué? A la protección de sobretensiones transitorias o picos eléctricos. ¿Ok? Nosotros somos especialistas en dispositivos de protección contra picos eléctricos. Nuestro ADN es brasileño, somos líderes en el mercado latinoamericano. Fue creado desde 1991 y en México desde el 2009. ¿No? Tenemos ya una fuerte presencia del año. Hagan de cuenta que disculpen la expresión, para 2023 solamente en el sector fotovoltaico se vendieron entre cajas y supresores sueltos casi 85,000, fueron 83 y menos, una cosa así. Porque esto se está requiriendo, ¿no? Y hay proyectos donde vale la pena comprar las cajas, ¿okay? Porque ya vienen todas integradas, porque tienen ya la garantía, porque ya solamente trae y salir, eso lo vamos a ver más adelante. Y nosotros evolucionamos en el mercado en ese sentido, ¿vale? Para que tengan una idea, somos el segundo comprador de varistores en el mundo. Y los varistores es uno de los componentes que representa el 60% de nuestro portafolio. Es una de las tecnologías que se utiliza para el 60% de nuestro portafolio de productos. ¿Quién nos gana? Samsung. Pues nadie, está complicado competir con ese monstruo que fabrica televisores, refri, lavadoras, etcétera, etcétera, y ellos utilizan varistores obviamente para esta protección transitoria. Solo que nosotros nos especializamos más en este supresor de pico de manera externa, ellos son de manera interna. ¿Vale? Un poquito de números, nosotros somos más de 750 empleados a nivel global, más de 1.100 productos desarrollados, 53 millones de productos vendidos y más de 30,000 clientes atendidos. Esto de 1.100 productos desarrollados, no es que nosotros compramos una patente y lo maquilamos en Brasil, que es donde está nuestra fábrica. No, nosotros desarrollamos los productos a partir de tecnologías que ya existen, obviamente, y los optimizamos en cuanto a materiales, a tiempo de respuesta, a eficacia, a confiabilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estamos ubicados en Belo Horizonte, es una ciudad del estado de Minas Gerais, en Brasil. Y fuimos la primera empresa en instalarse en un aeropuerto, el primer aeropuerto industrial de Latinoamérica. Y esto está padre porque el hecho de estar dentro del hub de un aeropuerto te da mucha versatilidad a la hora de sacar producto, a la hora de producir y enviar producto. ¿Vale? Tenemos, dependiendo del producto, tenemos tiempos de entrega. Si no lo tenemos en México, que tenemos un stock importante de 15 días, ¿no? A lo mejor si tenemos el stock del producto, en 4 días está aquí en México. Para productos muy específicos, generalmente tenemos un buen stock y sabemos que CICES, obviamente estamos en contacto con ellos, tienen un buen stock de cajas que ahora la vamos a ver más adelante. Nuestra presencia es local con alcance global, y aquí hago un paréntesis porque desde enero del 2023 nosotros ahora pertenecemos al grupo Legrand. Los que no ubiquen a Legrand, es uno de los grandes fabricantes de material eléctrico. Y por ejemplo Viticino pertenece al grupo Legrand. Entonces nuestra expansión 2023 y lo que se proyecta 2024 no nos está abrumando, pero sí tenemos muchísimo trabajo. Yo estoy ahorita encargado del Río Bravo hasta Centroamérica. Ya Estados Unidos, que es otro mercado, ya se cuece con otra división de Legrand. Pero sí tenemos una exponencial expansión, ¿vale? Estamos donde ustedes nos digan. Industria, telecomunicaciones, por supuesto fotovoltaica, iluminación. Para que tengan una idea, toda la iluminación de la Avenida Reforma en Ciudad de México, toda está siendo protegida con supresores de Clampar. Según nuestros números y lo que sabemos de iluminación que se instaló en el 2023, en el 2022, el 40% de la iluminación en todo México está protegido con productos Clampar, con supresores Clampar. Ferroviaria, transporte, residencial, obviamente petróleo y gas, minería, que fue donde nació, en la parte minera fue donde nació Clampar en sus aplicaciones, haciendo sus pininos. En la parte de fotovoltaica, la línea Clampar solar, ya como supresor suelto, para corriente directa siempre van a haber positivo, negativo y tierra, de cartuchos intercambiables,
Cuando llega al final de la vida útil, solamente quito el cartucho y solamente quito este cartucho y no quito la base completa. Y lo podemos conseguir en 150, 300, 600 y 1000 volt. Ahí dice 1040, pero es el mismo. ¿Okay? Ya igualmente para la parte de corriente directa tenemos las Streambox o las Clamper SB, que sí se tiene un buen stop para ello. Y básicamente lo que hacen las Streambox puede ser protectora o protectora y combinadora. ¿Cómo es una combinadora? Bueno, básicamente, imagínense que tengo 4 juegos de módulos, los conecto en serie o en paralelo, dependiendo de cómo me los traiga, y se generan las cadenas. ¿Ok? Imagínense que tengo 4 cadenas, pero mi inversor tiene 2 entradas. ¿Qué es lo que hago con la caja combinadora? Se hace la combinación de 4 a 2. Y ya la caja trae el supresor, los fusibles para protegernos de corto y trae los seccionadores, pero reales seccionadores. ¿Okay? O sea, esto no se va a botar así como así. De hecho, no se bota automáticamente. Cuando un supresor llega al final de la vida útil, no interrumpe la energía. ¿Okay? Solo es que no está protegiendo de transitorios. Simplemente quito el cartucho. ¿Cómo sé yo cuando un supresor ya llegó al final de la vida útil? Porque esta banderita verde pasa a rojo. Y lo mismo vamos a ver en las cajas. Cuando no se ve muy bien, pero esta banderita verde que se debería de ver ahí, cambia a rojo, solamente quito no los 3, quito solo un cartucho y hago el cambio sin hacer ninguna desinstalación. ¿Vale? Para esto hay modelos que soportan por cada cadena 15 amperes, y ahorita vamos a ver los que soportan más. Para 2 entradas, una salida, 2 a 2, los combinadores protectora, 4 a 2, esta es combinadora y protectora, 3 a 1, 3 a 3, solo protectora, 6 a 2. Hasta aquí soportan 15 amperes por cadena, por entrada. Y las nuevas versiones para soportar 32 amperes no son ninguna combinadora, todas son protectoras. Tenemos de 2 a 2, en 600 y en 1000 volt, de 1 a 1 en 1000 volt, de 4 a 4 1000 volt. Esta se vende mucho, la verdad que ha sido el caballito de pelea en el 2023. Hay una de 6 a 6 y hasta aquí tenemos certificado en México. Hay incluso cajas de 24 a 1. ¿Ok? Hay un desarrollo de 36 a 2, creo, si mal no recuerdo. Pero esas no están certificadas. No quiere decir que no las podemos traer. Sí la podemos traer, pero tenemos que hacer el proceso de certificación. Nosotros siempre pasamos un QR para que puedan descargar el certificado como tal de los modelos, de las cajas, en este caso de Clamper. ¿Vale? Estas cajas de 32 traen sus fusibles externos en el cable. Se proporciona con cable positivo o negativo y tienen su portafusible. Este portafusible, el fusible interno, yo lo puedo bajar. A lo mejor, este es de 30. Yo lo puedo bajar a 25, a 20. Ya eso lo hace cada usuario o cada instalador. A diferencia, por ejemplo, del cable completo con fusible de Stauly, que no se puede abrir. En el caso de nosotros sí se puede abrir. Hay 2 versiones, uno que se desenrosca y el otro que sí necesita la herramienta para el conector MC4. Trae una especie de unas 3 puntitas o 2 puntitas, se aprisiona, jala y ya puede sacar el fusible. ¿Vale? Todo entra por aquí, esta punta entra a la caja y esta punta con conector MC4, bien sea hembra o macho, es la que se conecta a las cadenas que vienen de los paneles. En la salida, si no hay cable, solamente es en la entrada. ¿Vale? Entonces la oferta de Clamper está basada básicamente en 3. Está basada en el supresor solo, ¿va? La Streambox para corriente directa hasta 32 amperes y hasta 1000 volt. Y la Frontbox, que esta no se las mostré, esto es para proteger en corriente alterna. Así como tenemos en corriente directa, también tenemos en corriente alterna. De hecho, no lo detallé tanto porque va a venir un lanzamiento
que vamos a hacer con CISES, porque así como tienes la protección indirecta, vas a tener la protección alterna, y lo que nosotros estamos buscando es esta imagen que ustedes ven acá, ¿no? Del lado directo entre el panel y el inversor, supongamos que tenemos tormenta y tenemos, digamos, descargas atmosféricas. Eso me generan transitorios sobre tensiones transitorias, y colocando una caja de acuerdo a las entradas y a las salidas del inversor, voy a poder proteger, al inversor. Y del lado de alterna, después de la salida del inversor, voy a tener dos fenómenos, bien sea tormenta que me generan por descargas atmosféricas transitorios, o los mismos transitorios que provienen de la red. Recuerden, no necesariamente tiene que caer descargas atmosféricas, también puede haber por encendido apagado de motores o conmutación de la red. Entonces tengo, digamos, dos orígenes si estoy interconectado con la red SFE. Bueno, del lado de alterna, nosotros también tenemos cajas protectoras, y a diferencia de la Streambox, esta trae fusibles, y de la Frontbox, lo que trae, en vez de fusibles, trae termomagnéticos, ¿vale? Llega el pico eléctrico, el 90% se deriva a la tierra, y el 10% es lo que pasa al inversor, y con lo cual puede trabajar. El mismo esquema. ¿Y qué es lo que necesito? ¿O qué es lo que necesita CISES para que puedan especificar y cotizarles y ofrecerles? Bueno, básicamente necesitamos la cantidad de string o cadenas, si vienen en serie o en paralelo, cuál es la corriente por cadena y cuál es la tensión total. O sea, si yo voy a trabajar voy a trabajar hasta 1000 volt o 865 volt, que es 875, es muy típico. Bueno, ya yo sé que el supresor es de 1000 volt. ¿Sabes qué? Me traigo 18 amperes por cadena. Bueno, ya yo sé que las cajas de 15 amperes no te van a servir, y ya me paso a las de 32 amperes. ¿Vale? Y en el lado de alterna, necesitamos saber cómo es el esquema eléctrico. ¿Es bifásico, trifásico? ¿Lleva el neutro? ¿No lleva el neutro? Porque hay inversores que te dicen, tú tranquilo, que no conectes el neutro, que yo lo tengo aquí en una regla, ¿no? Y lo que sí tiene que conectar es el sistema de tierra. La corriente de demanda, es importante saber si trabajas 30 amperes, 32 amperes, 36 amperes, para saber la capacidad sobre todo del ITM, de la pastilla. La tensión entre fase y fase, y entre fase y tierra. Hay inversores trifásicos a 220 y 220 entre fase y fase. Necesitamos saber tanto fase y fase como fase y tierra para decirte, sabes que el modelo de tal caja con tanta capacidad de corriente y tanta capacidad de voltaje te va a servir por esto, ¿vale? Entonces lo que buscamos es todo esto. Y por último, esto es para sistemas fotovoltaicos, pero ya para proteger directamente al refri, a la tele, a todo aquel dispositivo que no exceda los 15 amperes de consumo, tenemos el iClamper Pocket Fit. Básicamente es como ver un poquito más grande que el cubito de un celular. Se conecta al enchufe y luego ya yo conecto el cargador de la tablet, el celular y todo lo demás. Por acá tengo un esquema. Vamos a ver. ¿Sí sigue mi pantalla ahí, Saúl? Sí. Estamos viendo el PDF. Correcto. Aquí tenemos una cafetera, por ejemplo. Ya yo conecto el Pocket Fit y ya conecto la cafetera al Pocket Fit para proteger la cafetera, ¿no? Eso es desde el punto de vista residencial. Lo mismo pasa con la tele, con el refrigerador, en este caso hay que revisar el microondas porque hay unos que sí consumen algo. Cuando estoy cargando el celular, cuando estoy cargando la tablet, ya puedo utilizar, digamos, este tipo de dispositivos. Lo tenemos en transparente y lo tenemos en negro. El transparente se vende muchísimo, ese es el que más llama la atención. Para tableros de la casa tenemos el Clamper Connect o el Clamper Front. Sin ningún problema lo puede trabajar. Y los dos lanzamientos que van a venir para México 2024 van a ser Clamper Power 3. Hagan de cuenta que es como el Pocket Fit, pero en vez de tener una entrada, va a tener 3 entradas. Y la barra multicontacto, que es un verdadero supresor. Ustedes van a un Home Depot y ven el de Steren y dice supresor de sobretensión o supresor de pico. Eso no es un supresor de pico, ¿vale? Entonces,
Créame, no lo es. Lo que tienen son unos fusiles internos. Esto no, esto tienen llave, esto tienen fusibles, tienen balistores, tienen interruptores diferenciales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el nuevo lanzamiento, bueno, lo que estaba comentando Saúl, para la protección de vehículos eléctricos. De hecho, el día de mañana vamos a tener un nuevo webinar para el tema de protección de vehículos eléctricos. Ahora sí que te lo paso, Saúl, y tú se lo pasas a ver quién quiere participar el día de mañana a las 11. Nosotros ya tenemos recorrido. Bueno, el lanzamiento fue a partir de marzo de la Clamper Móvil para poder hacer la protección de los vehículos eléctricos y los cargadores, bien sea un cargador portátil o una wallbox. ¿Okay? Como ya tenemos ese recorrido de protección en la alterna, pues simplemente adecuamos las capacidades de carga, los tipos de carga y los tipos de conectores al tema de carga de vehículos eléctricos. No solamente son los autos, también está el tema de las motocicletas y el tema de las bicicletas. ¿Va? De hecho, tenemos una guía de protección. Está bastante padre. Esta la pueden revisar. Esa se la puede enviar a través de Saúl y te dicen los puntos donde deberías de hacer la protección, incluso de la comunicación. ¿Va? Entonces, bueno, esto era lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta por allí.